pronto han escuchado algo de magia, de pronto tienen algunas nociones y les gustaría conocer más. También está pensada para los que nunca han escuchado de magia, pero que en este justo momento que estamos viviendo en el planeta les interesa conocer qué es. Y también dirigida a aquellas personas que ya llevan un estudio, un recorrido, porque los fundamentos son la base y todos debemos tenerlos tan claros y tan interiorizados que pues no está de más esta conferencia para todos aquellos que ya vienen estudiando magia desde hace algún tiempo. Entonces, para esta charla, yo me voy a centrar en tres aspectos centrales. Antes de hablar sobre la escuela y sobre Gerardito, me voy a enfocar en hablar los ejes temáticos, cómo es que opera el universo, cómo es que eso funciona, cómo es eso de que se rige por leyes. Vamos a hablar sobre la experiencia humana, sobre su propósito y por qué ocurren las cosas que ocurren. Y la tercera, vamos a hablar de cuáles son aquellas herramientas que brinda la Escuela de Magia del Amor para permitirnos tener una transformación interior. De entrada, todas las personas que en este momento están conectadas son personas que de alguna manera se han saturado por algún lado de su vida de sufrir. Y por eso tienen una apertura mental y son un poco más receptivos a una información nueva. Y eso es una ley universal muy bella, una de las leyes menores, que es la ley de saturación, donde dice que cuando, y si lo vemos en términos de las leyes de la física, cuando se rebosa una copa ya no tiene más contenido. Y esa es una idea que vienen trabajando desde la época de los griegos, cuando Platón decía que la sabiduría, que el conocimiento era un estado que la mente era un estado de llenura y que lo que había que hacer era desaprender para reaprender. Entonces, esta conferencia en particular tiene como propósito sentar las bases de la estructura de la Escuela de Magia del Amor para que ustedes se puedan interesar, los que les interese, puedan iniciar estudios en todo este proyecto tan bonito y en toda la estructura curricular y pedagógica que ha construido y que construyó Gerardito y que los que venimos trabajando en su legado, pues queremos expandir por todo el planeta Tierra, porque se necesita. Y creo que ahora sí que lo estamos verificando con la situación que estamos viviendo, que se necesita tener una apertura y una flexibilidad mental para el cambio. El planeta nos está mostrando en estos momentos una renovación no solamente energética, sino también de conciencia. Y es oportuno en estos momentos tener la flexibilidad de conocer nueva información, verificarla y obtener nuevos resultados. Y a eso es que hemos sido llamados y ese es el propósito fundamental de esta charla. ¿Qué es Escuela de Magia del Amor? Y ante eso voy a hacer rápidamente un resumen muy breve, muy chiquitico, para contextualizarlos bien. La Escuela de Magia del Amor es una obra bellísima, es una escuela de formación que fue fundada por Gerardo Schmedlin Torres, un pedagogo y filósofo colombiano que ya no nos acompaña, trascendió en el año 2004, pero que el legado ha perdurado con su familia y es una obra que nos invita, me encanta el eslogan de la escuela porque dice Escuela de Magia del Amor, maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Porque ese es el propósito y eso es lo que busca la escuela, brindarle herramientas a los seres humanos que ya se han saturado de sufrir para que puedan transformarse interiormente y cuando me transformo interiormente, pues inmediatamente la realidad externa se transforma también. Entonces, ese es el llamado de la Escuela de Magia del Amor, cuyo primer y fundamental requisito requiere una apertura mental para conocer nueva información. Y eso no se da si no nos hemos saturado de la información que nuestro sistema de creencias y nuestra mente ha codificado a lo largo de la experiencia de nuestra vida. Cuando Gerardito trasciende por allá en el año 2004, de cierta manera la escuela queda delegada en aquellas personas, discípulos que estudiaron con él y que fueron los facilitadores, y se fue difundiendo y se siguió difundiendo y se siguió difundiendo, pero cada uno lo hacía desde su formación y desde el momento y el lugar en el que se encontraba. Hace más o menos
un año y medio. Nelly Márquez, que fue la persona que nos invitó a este proyecto, pudo gestionar y pudo acordar con Ricardito la posibilidad de poder formar a más facilitadores, más personas que puedan estudiar esta información y puedan entregarla, porque sabíamos que el grupo de facilitadores que ya estaban, pues para todo, para toda la cantidad de personas de este planeta, pues todavía es un número muy pequeño y requerimos que esta información se expanda, requerimos que esta información la conozcan en todas las partes de nuestro planeta. Por lo tanto, surgió el programa de facilitadores y surgió esta propuesta que hoy celebramos y agradecemos profundamente la confianza en Ricardo Schmedlin que ha depositado en nosotros para poder operar la Escuela de Magia del Amor Internacional Oficial. Internacional porque tiene proyección para expandirse en todos los países del planeta y por lo cual están nuestros programas de formación que ya ustedes van a conocer para invitarlos a que se unan y a que puedan estudiar esta información de sabiduría que transforma vidas. ¿Quién fue Gerardo Schmedlin Torres? Ya conté un poquito. Gerardito fue una persona que yo admiro y admiraré profundamente por su profunda sabiduría y humildad, una persona que tuvo la oportunidad de, a lo largo de su vida, cuestionarse. Yo creo que todos nos hemos cuestionado en algún momento y por eso estamos hoy aquí. Nos hemos cuestionado eso de cuál es el propósito de la vida, eso cómo funciona, eso cómo opera en el mundo. Y Gerardito fue un gran cuestionador y gran parte de su vida por las dificultades por las que atravesó, a través de la enfermedad, a través de la tristeza, a través de su introversión, pues tuvo la posibilidad de poder conocer de mano de maestros de sabiduría esta bella información para crear esta maravillosa obra que es Escuela de Magia del Amor. Y desde el 2004 trascendió, pero su legado perdura y creo que en este momento conciencial del planeta en el que estamos teniendo tanta apertura de conciencia, pues la obra está ganando mucho más fuerza porque está logrando transformar vidas. Yo particularmente siempre fui muy escéptico de todo lo que eran las corrientes de pensamiento nueva era o todo lo que tenía que ver con la espiritualidad y la religión por mi formación académica muy racional y algo que rescato y que valoro profundamente en la Escuela de Magia del Amor es que siento que Gerardo logró con esta obra reconciliar eso que es la espiritualidad y la ciencia, que por muchos siglos siempre se vieron muy separadas. Y siento que ese es un aporte bellísimo y eso es lo que a mí me atrapó y me transformó y que hoy en día, desde el 2004 que él trascendió y hoy en día que estudio neurociencia y que me que me intereso por investigar todos los temas espirituales desde la ciencia, puedo decir, wow, o sea, la tenía súper clara porque hoy en día se pueden verificar tantas cosas que él dijo en su momento en vida y cómo hoy la ciencia avala, si no es gran parte, toda la teoría de lo que se ha dicho hasta ahora y lo que falta. Porque si vemos en términos de tecnología, la tecnología de nuestro planeta todavía es muy, muy rudimentaria. Todavía nos falta mucho y muy seguramente seguiremos verificando toda esa información que está consignada en Escuela de Magia del Amor. Amo profundamente cuando estudio sobre neuroplasticidad y neurogénesis, cómo tiene todo acertado en los módulos, por ejemplo, de Trascendiendo las Limitaciones, cómo es la coherencia y como lo decía hace un momento, cómo logra reconciliar la espiritualidad y la ciencia. Y eso es algo que alabo y celebro y por eso considero que magia ha producido en mí una profunda transformación. Y ese es el llamado, ese es el propósito por el que estamos, poderles compartir a ustedes esta información. Entonces, la Escuela de Magia del Amor está estructurada a partir de unos lineamientos conceptuales básicos. Y el primero de ellos, y creo que el más importante y el más potente, es la cuestión de cuál es el propósito de la experiencia humana. ¿Cuál es el propósito? Creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos hemos cuestionado a través de las distintas situaciones que no sabemos manejar, por las cuales sufrimos, a través de las situaciones que no logramos comprender, siempre nos cuestionamos y la cultura siempre, principalmente nuestra cultura occidental,
La cultura occidental siempre nos ha instaurado un sistema de creencias en nuestra mente que nos ha hecho delegar la responsabilidad de que todo lo que sucede en nosotros es culpa del ambiente, es culpa del entorno. Y ese es un paradigma cultural muy fuerte que los seres humanos tenemos arraigado. Y sí que lo tenemos bastante arraigado la cultura latinoamericana. Entonces, desde la religión y desde las distintas corrientes de pensamiento, gran parte de esas creencias heredadas impuestas por la cultura han sido en que lo que me sucede a mí es responsabilidad del otro. Y ese paradigma es justamente lo que Escuela de Magia del Amor busca que rompamos, que logremos trascender. Antes de eso, y quiero en esto ser bastante respetuoso, quiero decir de entrada que respeto totalmente y en la Escuela de Magia del Amor respetamos profundamente todas las creencias que cada uno tenga. No es interés para nada chocar con las creencias de los demás, pero sí evidentemente si quieres tener una transformación en términos de la saturación de sufrimiento que estás experimentando, pues debes tener apertura para conocer nueva información, pero siempre respetando que cada persona tiene todo el derecho, primero, de creer en lo que quiera creer, y segundo, tiene todo el derecho a equivocarse. Ese es un don divino que tenemos porque es la herramienta pedagógica del universo para poder aprender. Entonces, el propósito de la experiencia humana me encanta como lo explica Gerardo, que siempre fue muy pedagógico y muy didáctico a la hora de mostrar estos elementos que son sutiles, que son algo densos y complejos, cómo logra aterrizarlos de una manera muy clara y de una manera que permite que cualquier persona, independientemente de su nivel cognitivo en el que se encuentre, pueda lograr comprender. Entonces vamos a hacer ese símil, esa comparación de la experiencia humana con el colegio. Entonces vamos a decir que el planeta Tierra, que es el lugar que todos habitamos y que ya me encanta que la ciencia lo ha mostrado y cada vez muestran más, como Gerardo siempre ha tenido razón, de que este vasto universo es tan grande, tan gigante, que nuestros egos ya tienen que dejar de creer que somos los únicos que estamos en él. Siempre lo digo recientemente en las charlas porque particularmente es una noticia que a mí me ha impactado por mi carácter racional y es como a través de modelos matemáticos ya la NASA ha podido verificar que hay aproximadamente 10.000 millones de planetas que tienen condiciones habitables como el planeta Tierra. Ahí la cuestión que uno se hace es, ¿será posible que de esos 10.000 millones de planetas solamente albergue vida la Tierra? Pues yo creo que no podemos ser tan egocéntricos para creer eso. Y en eso creo que he ganado en flexibilidad mental de pensar de que cada vez más y en unos 50, 30 o 100 años la ciencia podrá hacer esas verificaciones cuando el nivel de conciencia de las personas que lo habitan se hagan correspondientes con tecnologías superiores que nos permitan poder tener acceso a esas informaciones. Entonces, volviendo al tema del propósito de la experiencia humana, decíamos que para entender el ejemplo del propósito de la experiencia, vamos a ubicar al planeta Tierra como el colegio y vamos a ubicar a todos los habitantes como los estudiantes de ese colegio. En un colegio, yo de profesión soy docente, en un colegio, ¿cuál es el propósito del colegio? El propósito es enseñar, el propósito es desarrollar habilidades, desarrollar competencias en los estudiantes para que con esas habilidades y esas competencias puedan desenvolverse en el mundo. Ese es el propósito de un colegio. Esas habilidades y esas competencias se desarrollan a lo largo de un conjunto de grados o de unos niveles que se hacen a lo largo de la vida. Generalmente la experiencia del colegio dura los primeros 17 años de la vida del ser humano. Vamos a entender en nuestro ejemplo que la escuela será el planeta y que la experiencia de vida será el curso del aprendizaje. Entonces, todas aquellas experiencias que nosotros vivimos diariamente van a constituir las materias
y aquellas experiencias que para nosotros se tornen difíciles, se tornen complejas, van a ser las materias que debemos aprobar. Si vamos nuevamente al ejemplo del colegio, podemos pensar, por ejemplo, en un grado tercero. En el grado tercero, los niños deben aprender, por ejemplo, en matemáticas, deben aprender a multiplicar y a dividir. Entonces, hay algunos niños que tienen un conjunto de habilidades que les permiten aprender más rápido y hay otro conjunto de niños que tienen unas habilidades que les permite aprender mucho más despacio. Eso para ilustrar qué cosa, que en el desarrollo y en el aprendizaje de la experiencia humana, todos vamos a ritmos distintos y está perfecto. Cada uno va a su paso, va en su proceso y la certeza maravillosa, y eso es lo que le da a uno esa alegría y ese profundo regocijo cuando yo veo, si yo miro en el colegio, el niño inevitablemente va a terminar el colegio, va a ganar las materias y va a probar la experiencia. Pues exactamente funciona igual en la vida. En este momento, cada uno de nosotros y como colectivo planetario estamos atravesando por una experiencia muy compleja, que es la experiencia de este virus COVID-19. Una experiencia compleja, ¿por qué? Porque primero como civilización, desde la última pandemia que tuvimos hace más o menos 100 años, no habíamos tenido para esta civilización las herramientas y no tenemos aún las herramientas humanas que nos permitan, primero, acabar el virus ya. Decir, acabamos el virus y dentro de 8 días ya todo vuelve a la normalidad. En estos momentos no tenemos esas respuestas. En estos momentos estamos viviendo como sociedad, como colectivo, una experiencia como lo es para el niño de tercero de primaria, aprender a multiplicar y a dividir. Quiero que me entiendan en el buen sentido que lo digo. Bajo ninguna circunstancia estoy minimizando la situación y mucho menos la estoy maximizando. Es una situación, es una realidad. Estamos atravesando por un momento del cual todavía no tenemos las herramientas para, como sociedad tecnológica, poder afrontarla. Y lo estamos haciendo con lo mejor que tenemos, con lo mejor que creemos. Y son los gobiernos y son los científicos los que en este momento están regulando las normas para afrontar eso. Y nosotros, los aprendices, los estudiantes, los habitantes de la Tierra, estamos viviendo la experiencia, por ejemplo, del confinamiento. Y en esa experiencia, pues, posiblemente estamos aprendiendo de eso que no nos gustan. Muchos estarán incómodos porque no les gusta estar encerrados en la casa, otros estarán agarrados con la familia porque nunca habían compartido tanto tiempo juntos, otros estarán tomándose ese tiempo para hacer nuevas cosas. Cada uno lo vive desde el proceso en el que se encuentre y está perfecto. Y algo que sí es claro y certero es que de esta experiencia vamos a salir. Vamos a salir porque el universo es eficientemente pedagógico y no somete a ninguna persona a una experiencia que no tenga las herramientas para poderlo afrontar. Entonces uno podría pensar, ay, venga, ¿y qué pasa con la gente que se muere? Lo que pasa es que allí, y viene una de las primeras, de los primeros, de las invitaciones que les hacemos de cambiar el paradigma mental que tenemos, por ejemplo, en Occidente con el tema de la muerte. En Occidente el tema de la muerte lo concebimos como el fin de la vida, como el fin de la vida donde ya la persona no la volvemos a ver, pero la persona de cierta manera en Occidente se coincide como que la muerte es el fin. Si podemos ver la cultura de los orientales, podemos ver que los orientales asumen la muerte de una manera distinta, porque ellos en sus tradiciones, en su cultura y en sus creencias, reconocen la muerte como simplemente el fin de un ciclo, donde se renueva la experiencia del ser y vive otra. Por eso cuando hay un rito funerario en Oriente, se vive con alegría, con regocijo, con mucha más armonía que de pronto como lo vivimos acá. Son totalmente opuestas esas dos formas de verlo. Entonces, es evidente y una primera claridad es que todas las personas que habitamos el planeta en algún momento llegaremos a ese punto que es el fin de esta experiencia material. El fin de esta experiencia material. Algunas personas lo van a hacer con el virus. Es parte del proceso evolutivo. Y habrán más del 80% del planeta que lograrán poderlo superar.
Entonces, como digo, no estoy ni trivializando ni simplificando la situación, simplemente lo estoy hablando desde un punto neutro en términos de cómo funciona la evolución de la experiencia humana. Pero bueno, volviendo al tema entonces del propósito de la experiencia humana, habíamos dicho entonces que el propósito de la escuela era aprender, desarrollar un conjunto de habilidades y competencias para poder desenvolverse en el mundo. ¿Cuál es el propósito entonces de la experiencia humana? Aprender a desarrollar un conjunto de habilidades y de competencias para tres cosas fundamentales que nos enseña Gerardito. La primera, desarrollar la capacidad de tener paz interior. Y aquí voy a desmitificar el término paz interior. Lo voy a desmitificar en términos de que es una persona que todo el día está sonriendo y alegre y con una euforia desbordada. Eso no es la paz interior. La paz interior, me encanta cómo lo define Gerardo en términos conceptuales, porque es la capacidad que yo desarrollo para dejar de reaccionar frente a los eventos externos. La capacidad para yo poder dejar de enfrentarme al otro. Cuando yo desarrollo esos niveles de paz interior, pues evidentemente la experiencia humana se torna mucho más agradable. Esa es una de las primeras grandes materias que venimos a aprender, de las grandes virtudes que venimos a desarrollar. La segunda es la felicidad. La felicidad la vamos a entender en este contexto como la ausencia total de sufrimiento. La felicidad es lo opuesto al sufrimiento. El sufrimiento es un estado de la mente donde no tiene la claridad mental. Su energía vital es muy baja y por lo tanto la persona tiene unos sentimientos y unas emociones que lo hacen ser infeliz. Entonces, desarrollar la virtud de la felicidad es desarrollar la capacidad de poder dejar de sufrir por las cosas que ocurren en el entorno. Y eso a nivel conceptual inicialmente uno podrá decir, sí, suena muy bonito, ¿y cómo es en la práctica? Una de las primeras invitaciones, y no lo dije al principio y lo digo porque Gerardo siempre fue enfático en eso, esta es una invitación primero para que ustedes no se llenen de más creencias. Ese no es el propósito de la escuela. El propósito de la escuela es brindarles una información. Pero, como nos lo ha enseñado el método científico en la ciencia, ¿uno qué hace con la información? La información la experimenta, la verifica, para que eso pueda producir unos resultados. Y esos resultados que producen yo los puedo medir. Los puedo medir en dos polaridades. Los puedo medir de manera satisfactoria o los puedo medir de manera insatisfactoria. En estos momentos, cada uno de ustedes tiene la posibilidad de medir en estos momentos cómo están sus niveles de paz interior, cómo están sus niveles de felicidad y cómo está la tercera virtud que venimos a aprender, que es la de amor incondicional. Pero ya me voy a detener más adelante a hablar un poquito más detallado de las tres. Por ahora estoy ilustrando el ejemplo de la experiencia. Entonces, el propósito de la experiencia humana es aprender a disfrutar la vida. ¿Cómo yo disfruto la vida? No es posible disfrutar la vida cuando yo no tengo paz interior, felicidad y amor incondicional. Entonces, el conjunto de habilidades y de competencias que vamos a desarrollar como seres humanos a lo largo de este camino llamado vida, a lo largo de esta experiencia humana, es justamente ese. Es trascender el sufrimiento. Y para trascender el sufrimiento, que es desarrollando estas tres virtudes que les acabo de mencionar, yo tengo que hacer un proceso de limpieza mental. Y ahí es donde se empieza a poner súper interesante la cuestión. ¿Cómo así que limpieza mental? Pues sí, porque resulta que nuestra mente, que es el que funciona y opera a partir del cerebro, que es el órgano, la mente, que es quien opera la experiencia, está llena de creencias, está llena de conceptos falsos. Y eso es lo que produce que cuando esos conceptos falsos los verificamos en la experiencia, tenemos resultados insatisfactorios. Esa es la razón por la cual sufrimos. Entonces, ¿el propósito de la escuela cuál es? Pues trascender esas creencias que nos hacen que nosotros suframos, que nos hacen que nosotros tengamos resultados interiores de insatisfacción.
Y justamente el camino en el cual y el viaje en el cual nos vamos a embarcar en todo este proceso es de poder trascender ese sufrimiento, trascender esas limitaciones mentales aprendidas a través de un conjunto de herramientas y de un conjunto de grandes temas que vamos a trabajar más adelante. En todo colegio hay profesores. Esos profesores tienen un propósito. El propósito de los profesores es enseñar. Aquí, generalmente en algunas corrientes espirituales le llaman que el otro es mi maestro. Desde el contexto de Escuela de Magia del Amor no lo llamamos maestros, lo llamamos entrenadores. ¿Por qué no lo llamamos maestros? Porque partimos de la claridad que un maestro es una persona que ya no comete errores, pues ya los cometió todos, por eso es maestro, adquirió maestría. Los llamamos entrenadores a todos aquellos compañeritos de colegio, pareja, padres, hijos, amigo, presidente de la República, todas las personas de la experiencia son nuestros entrenadores, aquellas personas las cuales nos ayudan y nos impulsan a desarrollar esas capacidades y esas tres virtudes que acabé de decir. Entonces, por lo general, esas personas, perdón, son con las que nosotros tenemos conflictos, tenemos desencuentros, tenemos desacuerdos, pero ellos tienen un propósito claro y es que son el reflejo a nivel inconsciente que me permite mostrar cuáles son las limitaciones mentales que yo tengo y que no me permiten poder trascender esos sufrimientos. Entonces, en el modelo, en nuestro ejemplo de colegio, esos profesores vienen siendo nuestros entrenadores. Y las materias, Gerardo le da un nombre que me encanta, que las llama el destino. El destino es el conjunto de experiencias el cual todavía no hemos aprendido, no hemos trascendido y por lo tanto nos causan dificultad. Nos causan dificultad. El universo tiene un profundo propósito pedagógico y el error o el libre albedrío, que es la capacidad para yo poder cometer errores, es justamente la herramienta pedagógica que nos dota el universo para nosotros poder trascender las experiencias. Entonces, en este modelo de colegio, esas materias, esas experiencias se llaman el destino. Bien, ahí entonces, para resumir en esta primera parte, decimos que el propósito de la experiencia humana es poder trascender las limitaciones mentales y el sufrimiento a través del desarrollo de las virtudes internas que son paz interior, felicidad y amor incondicional, que ya vamos a profundizar. Pero algo mucho más bello todavía hay detrás de todo esto, y es que algo que me encanta que Gerardo plasma en la obra y que desde la época del Kybalión estamos hablando de esas leyes que grandes pensadores y grandes maestros espirituales han estudiado por miles de años, es una claridad que cada vez yo la puedo verificar más en mi vida. Y es que el universo no juega a los dados. Esa frase de Einstein, de Albert Einstein, que decía que Dios no juega a los dados, sí que es bien sabia esa frase. Porque el azar, y me encanta esa definición, el azar es simplemente la incomprensión de la ley que rige un proceso. Ese es el azar. No existe el azar, no existe la casualidad. Lo que existe es la causalidad regida por unas leyes. Y eso vienen los científicos mostrándolo hace miles de años. Y hace muchos años, uno de los grandes que aportó, por ejemplo, en el desarrollo, en mostrar leyes de la naturaleza, de cómo se rigen los fenómenos, por allá en la época de Isaac Newton, por ejemplo, la época de Galileo Galilei, los grandes aportes y la revolución que hizo Albert Einstein con su teoría de la relatividad, cómo cambia totalmente el paradigma de entender el universo. Es decir, nos vienen enseñando hace muchos años que todo lo que sucede en el universo está regido por una ley. El universo está matemáticamente organizado y es perfectamente organizado en unas leyes que las llamamos leyes universales. Y son muchas, pero las agrupamos en 7. 7 leyes universales. En Escuela de Magia del Amor tendremos una parte de un módulo específico donde abordamos el tema de las leyes, pero es un tema transversal que abordaremos en todos los módulos. El tema de que
Cuando yo tengo un resultado insatisfactorio en mi vida, eso es la consecuencia de haberme salido de alguna de las leyes. Las leyes universales están divididas en dos grandes grupos. Vamos a llamar las leyes superiores o el triángulo superior, el cielo, y las leyes inferiores o el triángulo inferior o triángulo del infierno. Ese concepto de cielo e infierno sí que culturalmente nos ha chocado. Particularmente yo que crecí en un hogar católico, siempre el paradigma cultural que teníamos era, si se porta bien va al cielo, si se porta mal va al infierno. Y entonces creamos esa dualidad de que hay, que el cielo y el infierno son dos lugares a los que van las personas por un Dios que cuando la persona muere, entonces lo juzga y le dice, usted actuó bien, va para un lado, usted actuó mal, va para el otro. Y son parte del paradigma cultural que hemos tenido. Pues en Escuela de Magia del Amor hablamos primero de que el bien y el mal no existen. El bien y el mal no existen porque el universo está regido por una ley perfecta, superior, que es la ley de amor. Y el amor no tiene polaridad, por lo tanto el amor no es ni bueno ni malo, es totalmente neutro. Y es la ley universal que rige todos los procesos. Yo sé que muchas de las cosas que yo estoy diciendo aquí en algunas personas pueden tallar, en algunas personas puede haber cierto grado de incomprensión. No se preocupen, no se preocupen que esto es una charla introductoria, es una charla sobre los fundamentos. Evidentemente hay que estudiarlas, es un proceso al cual justamente los estamos invitando a que se unan. Entonces, no esperen tener ya todo comprendido cuando acabe la charla porque es imposible, ¿sí? Nosotros llevamos ya un tiempito un poco más largo estudiando y yo particularmente me considero un aprendiz. Me falta, pero muchísimo. Me falta muchísimo comprender y estoy en el proceso, pero la transformación que he tenido me ha parecido maravillosa y por eso soy un profundo enamorado de este proyecto tan bello y esta escuela. Entonces decíamos que las leyes se dividen en dos grupos. Estamos hablando de las leyes superiores y las leyes inferiores. Algo bien importante que me encanta, como lo explica Gerardito, es que las leyes inferiores, que son cuatro, si ustedes miran la diapositiva, en la diapositiva las primeras cuatro leyes de abajo hacia arriba son las siguientes. Están las leyes de naturaleza, de armonía, de correspondencia y de evolución. Cada una de esas leyes desprende un conjunto de postulados de ley, que son como leyes más chiquitas que están ahí metidas y que estudiaremos con detalle en el desarrollo de la escuela. Pero lo que quiero que me entiendan en estos momentos es cómo así que el universo está regido por leyes, eso cómo funciona. Los que somos muy racionales nos encanta esta parte porque, es decir, que si yo conozco las leyes y las obedezco, entonces puedo transformar mi experiencia interna. Pues total, esa justamente es la invitación de la escuela. Conocer las leyes para obedecerlas consciente y voluntariamente. Y eso va a producir unos resultados interiores de mucha satisfacción, de paz, de amor y de felicidad. Entonces, las leyes inferiores las llamamos las leyes de la experiencia humana. La experiencia humana está regulada por esas cuatro leyes: naturaleza, armonía, correspondencia y evolución. Sería yo muy responsable decirles que puedo abordar cada ley en ese momento porque el tiempo no me da. Es mucho de lo que tenemos que hablar. Entonces voy a darles unas pinceladas generales para antojarlos para que puedan interesarse por estudiar bien esto a profundidad. Las leyes de naturaleza, por ejemplo, que es el conjunto de todas las leyes de la biología, las leyes de la química, las leyes de la física. El propósito de esas leyes de naturaleza es regir las estructuras físicas del universo. Ese es el propósito de las leyes de naturaleza. ¿Qué sucede cuando yo me salgo de las leyes de la naturaleza? Recuerden que yo dije hace un momento que las únicas leyes que yo puedo violar son las leyes inferiores, es decir, naturaleza, armonía, correspondencia y evolución. Cuando yo violo o me salgo de la ley de naturaleza, de alguna de sus postulados de la ley, inmediatamente experimento unos resultados. ¿Cuáles son los resultados que experimento por violar la ley de naturaleza? Pues los resultados son a nivel corpóreo, fisiocorporal, perdón. Es decir, a nivel de la biología del cuerpo. Cuando yo me salgo de la ley de la naturaleza, las consecuencias las veo en mi cuerpo físico, a través de la enfermedad, a través de los accidentes,
a través de la pérdida de pronto de alguno de nuestros órganos o de nuestras extremidades. Es decir, la consecuencia de la ley de la naturaleza se manifiesta en el cuerpo físico. Me encanta cuando veo que ya la OMS, Organización Mundial de la Salud, reconoce que el ser humano es una composición tripartita. Es decir, los seres humanos no somos esta carne que está movida por algo raro ahí adentro. No, ya reconocemos a nivel de ciencia que el cuerpo humano es una composición tripartita, que es cuerpo, mente y espíritu. Es como estamos compuestos. Entonces, esa ley de naturaleza, con todos sus postulados, regula todos los procesos de las estructuras físicas, no solamente del cuerpo, sino de todas las especies, de todos los planetas, de todas las galaxias del universo, porque todas se rigen por esas leyes. Por ejemplo, la galaxia Andrómeda, que todavía nos faltará muchos años para poderla visitar porque no tenemos toda la tecnología para poder viajar a años luz, a recorrer esas distancias tan largas como son los años luz. Entonces, pero sabemos que existe, es decir, ya podemos verificar la existencia a través de los modelos de la ciencia. Y esa galaxia se comporta con las mismas leyes que se comporta la galaxia de la Vía Láctea, por ejemplo. Bien, esas son las leyes de naturaleza, el primer nivel de las leyes que rigen la experiencia humana. El segundo grupo de leyes se llaman leyes de armonía. Estas leyes de armonía, ¿cuál es el propósito de esas leyes o qué regulan esas leyes? Esas leyes de armonía regulan todo lo que es el tema de las relaciones. Uno de los temas más complejos en la experiencia humana es el tema de las relaciones y eso está regulado por las leyes de armonía. Por lo tanto, ¿qué efectos produce en mí cuando yo me salgo de alguno de los postulados de las leyes de armonía? Pues como es una ley que regula las relaciones y todo lo que tiene que ver con el campo mental, pues los malestares que yo voy a experimentar son de naturaleza psicológica. Entonces están los sentimientos negativos, están todo lo que tiene que ver con las emociones no reguladas, está todo lo que tiene que ver con los traumas, todo eso está regulado, el conflicto con el otro son consecuencias de violar las leyes de armonía. El tercer grupo de leyes, que están un poco más arriba, y si ustedes ven, ellas tienen una estructura jerárquica, porque una ley tiene un grado de información y de vibración mucho mayor que las otras. Las leyes de correspondencia tienen un propósito bien interesante. ¿Y cuál es el propósito de esas leyes de correspondencia? Son aquellas que determinan el lugar y la ubicación de todo individuo, de toda especie y de todo planeta en el universo. Está regulado por las leyes de correspondencia. Uno de los postulados justamente dice un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Es decir, que las leyes de correspondencia son las que están permitiendo, por ejemplo, la experiencia que estamos viviendo como colectivo en este momento. Es permitido por esas leyes de correspondencia. ¿Y cuál es el efecto que produce cuando yo me salgo de esas leyes de correspondencia? El efecto es que tengo malestares en el medio de la vida individual. Ese es el efecto. Y está un cuarto conjunto de ley, un cuarto grupo de leyes de las leyes inferiores que mencioné, que son las leyes de evolución. Las leyes de evolución, que tienen varios postulados, rigen unos procesos. ¿Cuáles son los procesos que rigen las leyes de evolución? Todo lo que tiene que ver los procesos de desarrollo espiritual de la experiencia humana. Ese es el conjunto de leyes de evolución. Como les digo, habrá un módulo específico para abordar a profundidad cada una de estas leyes. Y me encanta la transversalidad como Gerardo lo trabaja en magia, porque todos los módulos se habla de todos los temas. Es decir, que esto usted lo verá con mucha más profundidad más adelante. Por ahora me interesa que quede claro el esquema general. Entonces, las únicas leyes de las cuales como seres humanos nos podemos salir son de esas leyes inferiores, que están reguladas por ese triángulo inferior. El grupo de leyes superiores, que son tres, la ley de polaridad, manifestación y de amor, bueno, de hecho hay una precisión. La ley de evolución es una transición entre las superiores y las inferiores. Realmente la ley de evolución está ahí en esa transición, pero eso se los explicamos más adelante cuando hagan parte de nuestros programas de formación.
¿vale? Es decir, la transición entre el triángulo inferior y el superior está dado por las leyes de evolución. En el triángulo superior están las leyes de polaridad, de manifestación y de amor. Este grupo de leyes es inviolable. Ese grupo de leyes no se pueden violar, no nos podemos salir de esas leyes, porque en el evento en que eso pudiera suceder, pues desbarataríamos totalmente el universo. Y evidentemente el universo está matemáticamente estructurado y es matemáticamente perfecto, regulado por estas leyes. Por lo tanto, no podemos violar estas leyes. Entonces, ¿cuál es la invitación hasta aquí? Retomo lo que había dicho hasta el inicio. Estamos identificando cuál es el propósito, por qué estamos aquí, cómo es esta cosa tan rara llamada vida, qué es lo que uno viene a hacer acá. Ah, pues ya hicimos el símil o el ejemplo parecido al ejemplo de la escuela. Es claro, los seres humanos venimos al planeta Tierra, venimos a esta experiencia humana a aprender. Venimos a aprender tres cositas, como dice Gerardo y me encanta, porque uno dice, sí, tres cositas que para la mente humana uno dice a nivel teórico, uy, sí, fácil, pero vaya, aplíquelo y estamos todos en ese aprendizaje. Todos los que hacemos parte de esta charla y que están afuera de esta charla, estamos en ese proceso de aprendizaje. Venimos a aprender a amar incondicionalmente al otro, venimos a aprender a ser felices por nosotros mismos, porque la felicidad es una capacidad interior. No es posible que nadie me haga feliz, porque en el momento en que alguien tenga esa potestad, pues eso inmediatamente desbarata la pedagogía del universo. No, venimos a aprender a ser felices por nosotros mismos. Es una virtud interior. Las virtudes tienen una característica muy particular y es que solamente el individuo las puede desarrollar. Nadie las puede desarrollar por ti. Como nadie puede ir al gimnasio a hacer bíceps por ti o a hacer pierna por ti. Así de ridículo como suena, el yo pretender sacar músculos cuando el otro hace el ejercicio por mí, así exactamente en términos de la comprensión suena cuando yo pretendo que el otro me haga feliz, que el gobierno me haga feliz, que la pareja me haga feliz. No es posible porque la felicidad es una virtud interna. Por lo tanto, la capacidad que yo voy a desarrollar es la capacidad de ser feliz por mí mismo. Y evidentemente la otra que ya había mencionado es la paz interior. Entonces, cuando nosotros aprendemos a actuar a partir de la ley, que son las que acabo de mencionar, podemos hacer esos clics de conciencia y entonces podemos empezar a disminuir esos niveles de sufrimiento. Cuando aprendemos a obedecer la ley de manera voluntaria y consciente. Pero evidentemente, como en todo proceso pedagógico, para aprender, primero, ¿qué tiene que pasar? Pues para aprender, tengo que partir de la base de que no sé. Porque ¿cómo aprendo algo que ya sé? Se parte del hecho de que si la experiencia humana es un proceso pedagógico, pues para yo aprender, lo primero que tiene que pasar es que no sé. Entonces, todos los conflictos humanos que tenemos en este momento son producto de la incomprensión de la ley, de estas leyes que les acabo de mencionar, que rigen la experiencia humana. Cuando yo aprendo primero a reconocer la ley, a reconocer qué ley estoy violando y a obedecerla de manera voluntaria y consciente, estoy haciendo un gran avance en mi proceso de desarrollo espiritual y estoy haciendo un gran avance en la forma como yo desarrollo mis virtudes internas para desarrollar paz interior, felicidad y amor incondicional. Bueno, Minelli, me das un clic de que está bien el sonido. Ya llevo hablando una hora y como no los puedo ver, pues yo asumo que se está escuchando bien, Perfecto, cariño. ¿cierto? Se está escuchando perfecto. De pronto un Y poquito más me da hacia la adelante, pausa para tomar un poquito de agua. un poquito más hacia adelante para verte un poquito ¿Ya? más. Les cuento Eh, que aquí donde estoy, en este lugar, está haciendo tanto calor. Estoy en Cali, Colombia. Pero bueno, lo hago con todo mi amor. Yo creo que es del nivel de energía vital tan alta que tengo porque me apasiona y amo profundamente hacer esto. Bueno, entonces continuemos. Si vamos hasta allí, vamos a avanzar un poquito en los fundamentos.
Aquí viene la parte estructural de toda la escuela. Carlitos, qué pena, de pronto aclarar un poquito lo de las preguntas para consolidar la Ah, idea. sí, 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 sí. Pues les cuento que yo no estoy revisando el chat porque en el momento en que me ponga a leer el chat, pues me disperso en la atención de la charla, ¿vale? Pero ahí hay personas que nos están apoyando, leyendo todos sus comentarios y sus preguntas. Entonces, como estamos con un número alto de personas, la idea es que al final Pipe, que es el líder regional de Bogotá, nos va a ayudar a consolidar las preguntas más homogéneas y vamos a responder algunas de esas preguntas, ¿vale? Igual ustedes van a quedar al final con los contactos de los líderes regionales para que también puedan contactarnos y podamos explicarles cómo pueden acceder a toda esta información y cómo pueden ser parte de los procesos de formación. Entonces, al final habrá un momento para las preguntas. Bien, entonces continuemos porque esta es la parte estructural y fuerte de la charla y la que más nos encanta. Porque ahí es que creo que todos los que estudiamos magia de amor, todos los días tenemos la posibilidad de decir, wow, he hecho un clic, he hecho un clic. Y ojo con esto porque esto no es ni una religión, ni una secta, y aquí no adoramos a Gerardo, no le prendemos veladoras, no. Simplemente estudiamos una información que la verificamos en nuestra experiencia diaria a través de las situaciones que la vida nos pone y obtenemos unos resultados. Y cuando yo verifico que los resultados que obtengo son de paz, de felicidad y de amor, me doy cuenta que estoy aprendiendo, que estoy haciendo comprensiones. Es decir, que estoy pasando del estado de ignorancia al estado de sabiduría. Hago un paréntesis chiquitico. Gerardito dice que la mente tiene tres niveles o tres estados de conciencia. La mente. El primero es el estado de inocencia. El estado de inocencia, vamos a entender en este contexto el estado de inocencia como la ausencia de información. Cuando un bebé nace, el bebé nace con la mente en blanco. Él empieza a codificar desde el momento de la gestación, en el momento del nacimiento y a lo largo de su vida empieza a codificar una serie de conjunto de pensamientos, de creencias heredados por los papás, por los medios, por el Estado, por el gobierno, por la escuela, y desarrolla algo que se llama la personalidad, que es el arquetipo como lo llama la psicología. La personalidad o el conjunto de sistema de creencias aprendido, que es lo que generalmente conocemos como el ego. Cuando la personalidad se desarrolla, es decir, cuando esa mente se empieza a llenar de creencias, entonces abandonamos el estado de inocencia y pasamos a un segundo estado mental. Se llama el estado de ignorancia. Ignorancia vamos a entenderlo como conceptos falsos. Cuando usted le digan ignorante y usted se ofende, la ignorancia es el reconocimiento de que no sé algo, porque es un concepto falso. Es decir, ignorancia no es un insulto para el otro. En el contexto de Escuela de Magia del Amor, la ignorancia es un estado mental cuando la mente está con creencias falsas. ¿Cómo así creencias falsas? Pues yo puedo verificar que una creencia es falsa si al verificarla en la experiencia el resultado que me produce es insatisfactorio. Es decir, de sufrimiento, de miedo, de tristeza, de angustia. Cuando el resultado interior es de malestar, es porque mi mente está operando por creencias falsas. Eso lo estudiamos bien interesante en dos módulos que me encantan. Uno es alquimia del pensamiento y el otro es trascendiendo las limitaciones. Bien, entonces el estado de ignorancia es el estado de la mente adulta. La mente adulta sufre porque está en estado de ignorancia, pero cada día en el proceso de aprendizaje, ¿recuerdan el ejemplo del colegio? Cuando el niño empieza a ensayar la multiplicación y la división y empieza a ensayar y a ensayar y a ensayar, ensayo y error, eso es libre albedrío, ensayo y error, pues evidentemente llega un momento en que él comprende. Y cuando él comprende, entonces cuando ya sabe multiplicar, ya sabe dividir, evidentemente ese resultado es de satisfacción para ese individuo. Exactamente es igual en la experiencia. Cuando tú tengas resultados satisfactorios en tu interior, es porque has minimizado tu estado de ignorancia y has aumentado lo que es el tercer estado,
el nivel de sabiduría. Vamos a entender la sabiduría como un estado mental. La sabiduría es las verdades comprendidas por la verificación de la experiencia de esas creencias falsas. Ese es un término bien interesante que en magia abordaremos, que es el tema de las verdades, porque es un tema que la filosofía se ha ocupado hijo de 1000 años estudiando, el tema de la verdad. En este contexto vamos a decir que algo es verdad cuando para cualquier individuo, independientemente de su nivel de creencias, el resultado que produce es de satisfacción. Ahí me doy cuenta que eso es una verdad. Y eso constituye lo que se llama la comprensión. Y cuando acumulamos comprensión, acumulamos sabiduría. Voy a repetir este pedacito porque es bien importante. Vamos a entender en el contexto Escuela de Magia y Amor una verdad como la verificación de una creencia o de un concepto. Cuando yo un concepto lo pongo a prueba en mi vida, lo verifico y el resultado que me produce es satisfactorio, pero para cualquier persona, independientemente de ese resultado es satisfactorio, eso es una verdad, eso constituye una verdad. Pero de ese tema lo haremos bien profundamente en el desarrollo de la escuela. Entonces eso de decir, entonces que la mente en el transcurso de la vida pasa por 3 momentos. Pasa desde el estado de la inocencia, pasa a la ignorancia y pasa a cierto grado de sabiduría. En una experiencia de vida no completamos toda la sabiduría del universo. Para eso hay varios ciclos de vida o muerte, pero esos temas ya más densos los abordaremos más adelante. Bien, entonces aquí llego para decirlo de los estados de inocencia, ignorancia y sabiduría, me permite entonces ahora decir que el instrumento de medición más potente de cómo yo estoy frente a mi nivel de desarrollo espiritual es la verificación de resultados. Y la verificación de resultados es el instrumento de medición por excelencia de la ciencia. Si tú ves el método científico lo que hace es experimentar situaciones a través de hipótesis para poder verificar a través de esa experiencia unos resultados y llegar a unas conclusiones. De manera igual operamos nosotros en la vida. En nuestra mente tenemos un conjunto de conceptos y creencias que diariamente en la vida estamos verificando, estamos poniendo la acción de acuerdo a la forma como vemos la vida, como la interpretamos. Y eso nos produce resultados todo el tiempo. Resultados a nivel de satisfacción y a nivel de insatisfacción. ¿Vale? Entonces, esa es la verificación de resultados. El instrumento para medir cómo está mi desarrollo espiritual. Quitémosle la connotación religiosa y mística al término espiritual. Vamos a entender en el contexto de Escuela de Magia del Amor que el desarrollo espiritual es cuando yo trasciendo las creencias falsas y las limitaciones mentales. Es decir, que yo tengo un grado de desarrollo espiritual alto cuando desarrollo paz interior, cuando desarrollo felicidad y cuando desarrollo amor incondicional. Y eso lo puedo verificar de 2 maneras. Una manera lo puedo verificar a través de los niveles de mi energía interna. Me encanta ese tema de la energía porque sí que la neurociencia lo está estudiando, el tema de la energía vital. La energía vital, que es la energía que anima la vida, es la energía que nos dota la vida y con la cual hacemos las actividades diarias. Esa energía vital está en unos niveles distintos para todas las personas. Esa energía vital está condicionada por múltiples factores, por cuál es el conjunto de creencias o personalidad del individuo, una persona que tenga muchos traumas, una persona que tenga muchos conflictos internos, pues es una persona que agota muy rápido la energía vital. Dicen los científicos que la mente humana consume alrededor del 70% de la energía vital en los procesos inconscientes como la respiración, la oxigenación celular, los procesos internos del organismo, como en todos los procesos, perdón, como en todos los procesos mentales. Entonces, la energía vital está presente en unos niveles determinados en nuestro organismo. Una persona que gana desarrollo espiritual
es una persona que aumenta sus niveles de energía vital. A mí me encanta mucho una frase que Gerardo siempre recalca en los audios y él dice que la energía vital es directamente proporcional al nivel de desarrollo espiritual. Es decir, que una persona que tenga un grado de desarrollo espiritual experimenta altos niveles de energía vital. Y otra frase muy potente. Recuerden que habíamos dicho que un maestro es una persona que ya cometió todos los errores. Por lo tanto, es un ser que ya no tiene sufrimiento. Y es maestro porque como ya cometió todos los errores, entonces ya está en la otra parte en la que estamos nosotros. Nosotros estamos en la fase estudiante, el que aprende. El maestro está en la fase, el que enseña. Enseña porque ya aprendió. Dice Gerardito que el maestro es más maestro por la forma como administra sus niveles de energía vital que por la misma información de sabiduría que tiene. Wow, eso es súper potente y eso sí que lo podemos verificar en la experiencia humana y a nivel científico. Como les dijimos al inicio, no crean nada de esta información, pónganla a prueba en su vida, consulten, verifiquen, no traguen entero, porque esa es la invitación. No les estamos pretendiendo instaurar ninguna creencia. Ya suficiente les ha dado la cultura y la experiencia para llenarse más de creencias. Entonces, esa energía vital es una forma en que yo puedo verificar cómo está mi desarrollo espiritual. Y la segunda es mis virtudes internas, como las hablaba hace un rato y aquí en la diapositiva las estoy proyectando, que son resultados internos. Internos porque nadie los puede hacer por mí. Nadie te da paz. Eso es imposible porque la paz es interior. No existe la paz exterior. Nadie te da felicidad. Nadie te hace más o menos feliz porque es una virtud. Y las virtudes solamente nosotros mismos tenemos la capacidad de desarrollarlas. Nadie te condiciona tus niveles de amor. El amor es incondicional cuando yo estoy en un nivel de desarrollo espiritual. El amor incondicional lo vamos a entender como la capacidad de servirle al otro incondicionalmente. La cultura sí que nos ha enseñado que no hay nada más denostado, una palabra más denostada que el término amor. Empezando porque el amor no es un sentimiento, porque los sentimientos tienen la característica de la dualidad. El sentimiento es lo que hace que yo las cosas las clasifique en buenas y en malas, en agradables o en desagradables, en bonito o en feo. Eso lo hacen los sentimientos, que están operados a través de nuestro esquema mental. Yo amo incondicionalmente a otro cuando lo acepto como es, cuando no pretendo cambiarlo y cuando puedo servirle independientemente de las cosas que él evoque en mí. Si vemos la historia, por ejemplo, del Maestro Jesús, que para mí es uno de los maestros de sabiduría más grandes que la cultura humana ha conocido, el Maestro Jesús siempre decía que amar al que me cae bien, al que me da afecto, con el que me la llevo bien, con el que tengo compatibilidad, pues eso no supone ningún esfuerzo. ¿Qué esfuerzo supone en que yo quiera al que me quiere, en que yo pueda querer al que tiene una buena relación conmigo? Eso no supone ningún esfuerzo. Realmente el trabajo espiritual fuerte está en amar al que no me quiere, al que no me acepta, al que tiene conflictos y desencuentros conmigo. Ahí es donde está el trabajo para desarrollar. Por eso dice Gerardito que desarrollar la virtud del amor incondicional es una de las más difíciles en la experiencia humana. Y creo que todos los días verificamos lo difícil que es amar incondicionalmente, porque están tan arraigadas esas creencias en nuestra mente que siempre creemos que el otro me hace, que el otro adrede funciona para que yo sufra. Y grandes corrientes espirituales y muchos autores siempre nos han dicho lo mismo. La enseñanza es la misma, pero aún no la hemos entendido. Y ese es justamente el proceso en el cual estamos. Entonces, el propósito de la experiencia es desarrollar estas tres virtudes. La Escuela de Magia del Amor está estructurada en 18 módulos.
Esos 18 módulos son para desarrollar cada una de esas virtudes internas. Bien, cuando yo desarrollo un resultado interno, eso inmediatamente proyecta unos resultados externos. ¿Cuáles son los resultados externos? Vamos a mirarlos. Aquí están. Entonces, cuando yo tengo niveles de desarrollo en mi paz interior, cuando yo tengo niveles de desarrollo en mi capacidad para ser feliz por mí mismo, cuando yo tengo niveles de desarrollo en mi capacidad para amar incondicionalmente, inmediatamente puedo experimentar en el mundo exterior estos 4 resultados. El 1, puedo verificar resultados en la salud. Una persona que tenga dificultades a nivel de la salud es una persona que está teniendo conflictos de paz interior y conflictos de la capacidad para ser feliz por sí mismo. Y eso se manifiesta en su organismo. Es decir, la salud es un resultado externo, producto de lo que hay interiormente y de la capacidad de yo gestionarme interiormente a nivel emocional, sentimental y mental. El segundo resultado externo son los recursos. Y aquí quiero hacer una claridad bien importante. Cuando hablamos de recursos, no solamente estamos hablando de dinero. El dinero es uno de los miles de recursos. Los recursos son todo aquello a lo cual nosotros podemos acceder en el universo. El planeta, por ejemplo, es un gran recurso que nosotros podemos usar para nuestra experiencia. Hay una frase muy bella que Gerardo dice de los maestros que dice: no soy dueño de nada ni de nadie, pero tengo la capacidad y la posibilidad de disfrutar de todo cuanto existe. Eso es bien bello, porque la posesión es del ego, es del quiero. Y generalmente el que tiene posesión y tiene ambición de posesión vibra desde el miedo porque teme perderlo. Los recursos son un resultado externo que se manifiesta en los niveles de servicio, es decir, de amor incondicional, y en los niveles de felicidad y de paz interior. En cuando yo sirvo al otro, ahí se manifiestan recursos. Porque dice Gerardito que la característica fundamental de la naturaleza y del universo es la abundancia. Es la característica natural. Abundantemente para todos. Si tú ves especies, los animalitos, por ejemplo, ellos no mueren de inanición. La vida les provee todo, la naturaleza les provee todos, porque la naturaleza es abundante y el universo es totalmente abundante. Entonces, ¿cómo nos explicamos la carencia? ¿Cómo nos explicamos los bloqueos? Cuando tú experimentas carencia en algún aspecto de tu vida, eso se debe a que estás violando algunas de las leyes de armonía y correspondencia. Ahí está la clave. Relaciones es otro resultado externo. Resultado externo. Pregunta, ¿cómo es tu relación contigo mismo? Porque si tú eres de esas personas que sos supremamente severo contigo mismo, que te juzgas continuamente, pues muy naturalmente tendrás conflictos con los demás. Porque ley de correspondencia, como es dentro es fuera, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. ¿Sí? Entonces, una persona que experimenta conflictos de relaciones es una persona que tiene conflictos internos a nivel de sus virtudes de paz, de felicidad y de amor incondicional. Las relaciones son un resultado de cómo estás adentro. La maravillosa noticia es que independientemente cómo estés en estos momentos, vas a tener y adquirir herramientas para poder trabajarlo. Y el cuarto resultado externo es la capacidad de adaptarse y disfrutar en cualquier momento ante cualquier circunstancia. Es así que bien difícil. En estos momentos, como colectivo, como raza humana, estamos viviendo una experiencia que está poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación ante esta situación que estamos viviendo. Entonces la invitación es, para nada vamos a juzgar si lo estás haciendo bien o mal, no es nuestro interés, pero sí
Si la estás pasando muy mal en este confinamiento, porque naturalmente sabemos que hay personas que la están pasando muy mal, porque hay personas enfermas, porque hay personas que tienen situaciones económicas bien difíciles, porque la economía del planeta está convulsionada. Como dije al principio, no estoy diciendo que no existe la situación. Lo único que estoy diciendo es que cada uno tiene dos posibilidades. Una es de echarse a lamentarse y a llorar por la situación. O la otra es tratar de manejar sus niveles de gestión interna para adaptarse a la situación. Y adaptarse a la situación es que, ay, qué rico el virus, ¿cómo lo disfruto? No, pero sí, por lo menos tener la capacidad de neutralizar cuánto sufro frente a lo que está pasando. Eso sí lo puedo controlar. Una primera forma, por ejemplo, es tratar de cerrar la llave de qué tanta información del exterior estás permitiendo que entre en tu mente. Porque si uno ve las redes sociales, las cadenas de WhatsApp y en los grupos, solamente se habla de cosas trágicas frente a lo que estamos viviendo. Sí, sabemos que existe, sabemos que pasa. ¿Qué tanto te aporta que todo el día estés viendo noticias trágicas sobre lo que está pasando? Eso evidentemente condiciona tus niveles de gestión interior y experimentarás poca adaptabilidad frente a la situación que estés viviendo. Entonces, quiero contarles que todas las cosas que nos pasan en la vida las podemos agrupar en alguna de esas cuatro categorías. No existe ninguna que esté por fuera de ellas. Y todas esas cuatro categorías son resultados de cómo estamos por dentro, es decir, de nuestra capacidad de gestión interior a nivel de paz interior, de felicidad y de amor incondicional. Bien, entonces, ese es el eje transversal de todo el trabajo de desarrollo de conciencia. ¿Cuándo puedo yo desarrollar paz, felicidad y amor incondicional? Cuando reconozca y aplique y actúe de acuerdo a las leyes que rigen el universo, de manera consciente y voluntaria. ¿Ven cómo se va uniendo todo? ¿Cómo se va pegando? Bien. Y entonces, ante el reconocimiento, cuando ya yo hago el reconocimiento de eso que estamos viendo, la pregunta de oro es, ¿y entonces cómo rayos hago yo para transformarlo? Sí, ya sé el punto A y el punto B. Quiero que en este momento cada uno de esas 239 personas que están allí conectadas hagan el siguiente ejercicio, que es un ejercicio que Gerardo nos invita constantemente. Hagan una verificación inmediata, rapidita, de 1 minuto. Van a pensar, si pudieran dar un porcentaje de 0 a 100, ¿qué porcentaje le darían a la salud? ¿Qué porcentaje le darían a los recursos? ¿Qué porcentaje le darían a las relaciones? ¿Y qué porcentaje le darían a la adaptabilidad y disfrute? Cada uno haga este ejercicio. Regalémonos 30 segunditos, 40 segunditos para hacer ese trabajo interno, ¿vale? Unos segunditos y ya entonces. Eso se llama un test de medición interna. Para entonces saber con ese reconocimiento qué es lo que más hay que trabajar. ¿Listo? 30 segunditos, los miro aquí y, y seguimos. Aprovecho y tomo un poquito de agua. Listo. Cada uno, el que no lo alcanzó a hacer, no se preocupe que tiene toda la vida para hacerlo, ¿vale? Lo hacen después de la charla. Cada uno entonces pudo medir que tiene algunos niveles, de pronto le va mejor en algunas áreas que en otras. Puede que alguno diga, tengo buena salud, en estos momentos tengo buenas relaciones, pero tengo problemas con los recursos y definitivamente creo que no me adapto muy bien a la realidad. Puede pasar. Puede haber otro que diga, creo que no tengo buena salud, no tengo buenos recursos, pero en general tengo buenas relaciones y buena adaptabilidad. Cada uno tendrá distintos. Habrá unos que digan, no, definitivamente entonces estoy medio llevado. Y habrá otros que digan, no, en la gran mayoría he hecho
un gran avance. Lo que sí está claro y certero es que ninguno de nosotros tiene estos resultados en el 100%. Es más, creería yo que ni siquiera en el 90%, porque aquí estamos en la experiencia. Y si uno está en el colegio, ¿por qué es? Si uno está en el colegio es porque todavía le falta aprender. Cuando una persona termina el colegio, ¿qué pasa? Pues ya no está en él, se va. Entonces, asimismo sucederá en nuestra experiencia de vida. Pero uno puede salir del colegio por dos razones. Uno puede salir del colegio porque ya aprendió, o puede salir del colegio porque hizo algo, o hizo cosas que hicieron pues que lo sacaran del colegio. Exactamente funciona en la experiencia humana. Exactamente igual. Bien, entonces ahora sí para ya entrar a esta parte de cierre de los fundamentos, porque lo que estoy hablando hoy es simplemente los fundamentos, o sea, la escuela es muy amplia, son 18 módulos. 7 herramientas para la transformación interior. Gerardito las llama las 7 herramientas de amor. Esas 7 herramientas, ¿cómo las trabajamos en Escuela de Magia de Amor? Las trabajamos a partir de los módulos. Cada herramienta está vinculada a un número determinado de módulos. Por lo tanto, allí es que se va a hacer el trabajo para estas 7 herramientas son las que te van a dar la posibilidad de aumentar esos niveles de gestión interna, paz, felicidad y amor incondicional. Y eso como resultado va a provocar que tengas altos niveles en tu salud, en los recursos, en las relaciones y en la adaptabilidad y el disfrute. Entonces, ¿cuáles son esas 7 herramientas? Están en el orden, como lo dice Gerardito. La primera es aceptar. Aceptar, para poder aceptar, yo tengo que renunciar a cambiar a los demás. Aceptar es entender de que el otro tiene todo el derecho a ser como él es y que nada de lo que él haga lo hace para afectarme, lo hace para perjudicarme, porque al igual que yo, él está viviendo una experiencia y cada persona hace lo mejor que puede con lo que tiene. Eso es un reconocimiento de ley. Entonces, aprender a aceptar esas herramientas es bien difícil. Es bien difícil, generalmente nos cuesta mucho con la gente más cercana a nuestro entorno, con las parejas, con los padres, con los hijos, con los amigos, con los gobiernos. Aprender a aceptar, aceptar. Entonces, no es decir, ah, sí, yo ya acepté, no. Aceptar es una herramienta que hay que trabajarla a lo largo del transcurso de la vida, pero que es posible hacer. Y yo he verificado muchas aceptaciones en muchos aspectos de mi vida. Lo puedo hablar con conocimiento de causa y sé que la gran mayoría de ustedes, los que han estudiado magia, o por no decir todos, también lo han podido verificar en muchos aspectos. Evidentemente hay cosas que aún no aceptamos, por eso estamos todavía en el proceso del aprendizaje. La segunda herramienta es asumir. Para aprender a asumir, entonces debo renunciar a culpar a los demás de lo que me sucede. Como les decía al inicio de la charla, uno de los grandes paradigmas que la cultura le ha instaurado a nuestra mente es la responsabilidad hacia el otro de aquellas cosas que me pasan a mí. Entonces, generalmente lo que me sucede a mí siempre es culpa o del Estado, o de la familia, o del jefe, o del otro. Pero muy poco la cultura nos ha enseñado a asumir. Esa es una herramienta muy potente que debemos aprender a desarrollar. Asumir es renunciar a culpar a los demás por lo que me sucede, porque ya vimos que nosotros tenemos la capacidad de poder gestionar interiormente nuestros resultados. La tercera herramienta es actuar. Dice Gerardo, quien nada hace es porque nada necesita, y quien nada necesita, entonces nada tiene. Actuar es una herramienta bien potente, porque generalmente hay muchas personas, muchos seres humanos, que son muy poco inactivos, ponen muy poca acción, son supremamente idealistas, pero no ponen acción frente a las cosas. Cuando yo actúo, renuncio a agredir al otro, no agredo porque yo estoy poniendo acción, y cuando yo pongo acción, es inevitable que haya resultados. La acción, de hecho, es una de las herramientas más potentes para tener resultados. En uno de los aspectos que podemos verificar rápidamente cómo tener, por ejemplo, acceso a los recursos, está en la acción.
en esa herramienta. La cuarta herramienta es el agradecer. Para aprender a agradecer, yo debo renunciar a sufrir por las dificultades. Pero para yo poder aprender a renunciar por las dificultades, yo primero tengo que tener un nivel de comprensión. ¿Qué debo comprender? Primero, debo comprender que la dificultad simplemente es el reconocimiento de algo que no sé hacer. Pero que si la experiencia la estoy viviendo y mi mente lo ve como una dificultad, si la vida me pone la experiencia para que yo la viva, la afronte, es porque yo tengo las herramientas y la capacidad de poderlo hacer. Dice Gerardo, el universo es supremamente eficiente y no pondrá a ninguna persona a vivir una experiencia para la cual no tenga las herramientas para poderla afrontar. Entonces, cuando yo agradezco, en una de las meditaciones muy bellas que se llama Civilizaciones, él dice una frase que para mí quedó aquí anclada y que digo, wow, o sea, es de verdad que agradecer, ¿qué es? Agradecer es disfrutar la experiencia. Agradecer. Yo agradezco, la mejor manera de agradecer es que yo disfrute la experiencia. Disfruto al otro. En estos momentos, ¿cuántos de ustedes están agradeciendo que tienen la posibilidad de compartir mucho más tiempo con seres queridos? Agradecer que tienen la posibilidad de tener un poco más de tiempo para hacer cosas que siempre han querido hacer. Agradecer que esta experiencia como humanos nos está enseñando a ser más conscientes, a ser más amorosos, a ser más solidarios, a ser más tolerantes. Entonces miren que toda experiencia trae consigo un propósito de aprendizaje y una enseñanza. La siguiente herramienta es valorar. Cuando yo aprendo a valorar, cuando renuncio a quejarme de lo que tengo. Al ego, a nuestro sistema de creencias instaurado por la cultura, le encanta querer lo que no tiene. Todo el tiempo anhelamos y queremos las cosas que no tenemos. Es que si yo tuviera tal cosa sería feliz. Si yo tuviera, o yo quiero, yo quiero. Cuando yo estoy parado desde esa polaridad de la mente, yo no estoy valorando. Valorar, para poder valorar, tengo que renunciar primero a quejarme y segundo a entender de que lo que tengo es lo que necesito. Porque lo que necesito es lo que la vida me da para yo poder vivir la experiencia. Todo el mundo tiene exacta y matemáticamente lo que necesita para vivir la experiencia en el desarrollo de conciencia en el cual se encuentra. Eso está regulado por la ley, por las leyes universales. Valoremos la experiencia, valoremos a los seres que tenemos a nuestro lado, valoremos que de esta situación vamos a aprender cosas maravillosas y que las vamos a afrontar y vamos a salir de ellas. Respetar es otra de las herramientas para la transformación interior. Cuando yo sé que he aprendido a respetar, cuando renuncio a criticar y a juzgar al otro. Cuando yo entiendo que cada persona hace lo mejor que cree con lo mejor que tiene. Cada uno hace desde lo mejor que piensa. Cuando yo aprendo a respetar que cada persona está en un proceso de evolución, entonces yo debo renunciar a interferir en su proceso de evolución. Es como si volviéramos al ejemplo del niño que está aprendiendo a multiplicar y a dividir, y entonces el profesor, como ve que el niño está llorando y está sufriendo porque no puede hacer los ejercicios, le diga, bueno, papito, para que usted no sufra y no llore más, entonces venga, yo le hago las operaciones. Sí, el niño se calma momentáneamente y se pondrá feliz porque el profesor le hizo la tarea. La pregunta es, ¿qué experiencia o qué aprendizaje quedó en el niño? No aprendió. Y cuando no aprendemos, entonces, pues evidentemente la experiencia es necesario que se repita para poder trascenderla. Y la séptima y última herramienta para la transformación interior es la adaptación, la capacidad de adaptarse. Es una de las más difíciles y en estos momentos todos la estamos viviendo. Absolutamente todos los seres humanos del planeta Tierra estamos en ejercicio, yo lo llamo parcial, o examen, o quiz. No, quiz no porque es difícil, los quiz son más fáciles. Esto es un parcial, lo que estamos viviendo.
Es un parcial porque a todos nos ha costado en algún momento, en algún área, bien sea por lo económico, por la salud, por la angustia, por la ansiedad, a todos nos ha costado. Estamos en un momento de parcial espiritual para aprender a adaptarnos. Cuando yo sé que me estoy adaptando, primero, cuando renuncio a huir, mírenlo como dice aquí en la diapositiva, renuncio a huir del lugar que te corresponde, porque recuerden como lo he dicho a lo largo de la charla, si estás viviendo esa experiencia es porque tienes las herramientas para poderlas afrontar. Las tienes. Si apartaras un momento a tu ego y hicieras un poco de introspección, podrías ver que tienes con qué hacerlo. Hagan una verificación rápida de 10 segundos. Piensen en la situación más difícil que ustedes hayan vivido en sus vidas. Tráiganlo un momento a la mente. Si ya la traen, el siguiente ejercicio que van a hacer es pensar esa situación muy difícil que ustedes vivieron, evidentemente que ya la hayan trascendido, ¿no? No que esté ocurriendo ahorita, porque si está ocurriendo ahorita es porque todavía no hemos aprendido. Estamos en el proceso. Una situación del pasado muy dolorosa, muy difícil que hayan vivido. Y ahora hagan la introspección. Esa situación, primero, los hizo mejores seres humanos. Les ayudó, les aportó herramientas para crecer, les brindó algún tipo de aprendizaje que ahora ustedes cuando miran en retrospectiva dicen, wow, si no hubiera sido por esa situación, yo no hubiera aprendido qué. Cuando yo estoy ya en ese nivel de comprensión y de reconocimiento, estoy en el camino del desarrollo del proceso espiritual. Entonces, para empezar a cerrar esta parte de los fundamentos, a lo que los estamos invitando a través de estas pinceladas de las estructuras o de los fundamentos de magia, es a que es posible transformarnos, es posible tener vidas más satisfactorias, es posible trascender las limitaciones mentales, es posible podernos adaptar y disfrutar más de la vida, es posible. Es posible porque tenemos los instrumentos, las herramientas para hacerlo, pero requiere de 3 cosas básicas. La primera, la necesidad. La segunda, la disposición. Y la tercera, la voluntad. Si no hay esos 3 elementos, entonces eso significa que no te has saturado. Y si no te has saturado, te parecerá que lo que yo estoy hablando en este momento es paja. ¿Sí? Entonces, la parte estructural, que ya es la parte del cierre, a lo que los estamos invitando con Escuela de Magia del Amor es a desarrollar a través de estas 7 herramientas la capacidad de transformarse interiormente para vivir unas vidas más satisfactorias, para liberarse del sufrimiento y de las limitaciones. ¿Cuál es el plan curricular de la escuela? La Escuela de Magia del Amor se compone de 18 módulos. 18 módulos que Gerardito dejó. En vida, Gerardito tuvo la posibilidad de enseñar o de acompañar 17 módulos, pero él dejó inédito un módulo muy, muy bello que aún no conocemos, que Ricardo amorosamente compiló para nosotros y que lo estudiaremos el próximo año, que es el módulo 18, que se llama el recurso más valioso de tu vida. Será el módulo que estudiaremos por primera vez, que es un módulo inédito de magia del amor, que Gerardito dejó plasmado y que Ricardito y su familia lograron compilarlo en la cartilla y será el módulo 18 que estudiaremos. Pero rápidamente repasemos cuáles son esos 18 módulos y cómo esas 7 herramientas están allí metidas. El primero es Sociología de la Evolución, que es un módulo donde habla de toda la estructura del universo, cómo funcionan los núcleos sociales, cómo funciona eso de las leyes de la vida, de la experiencia humana, cómo son los niveles de evolución de la conciencia. Todo eso lo estudiamos en ese módulo. Módulo de leyes universales. El módulo de sociología de la evolución lo estudiaremos este año 2020, en el segundo semestre del año. Leyes universales de la vida diaria. Ahí se estudiarán cómo funcionan las leyes del universo. Las leyes inferiores, las leyes superiores y las leyes menores.
Perdón, las leyes menores están en manejo práctico de leyes, que son 14 leyes menores que hacen parte de las leyes que rigen los procesos de la experiencia humana. El cuarto módulo es matemáticas del amor. Lo acabamos de estudiar hace 15, 20 días. Perdón, un mes y piquito. Acabamos de estudiar matemáticas del amor. Módulo bellísimo, transversal, porque habla de todo. Hay de todos los temas ahí metidos. Y en matemáticas del amor es reconocer que en el universo todos los procesos son matemáticamente perfectos. Ese fue el módulo de matemáticas del amor. Quinto módulo, taller de amor y sexualidad. Quitar el tabú del tema del sexo a nivel cultural. Todo eso lo abordamos ahí en ese módulo. El tema de la sexualidad, el tema de cómo es el tema de la crianza, lo abordamos también allí en el módulo de taller de amor y sexualidad. Relaciones de amor. Relaciones de amor es el módulo que iniciaremos el próximo lunes. Miren la cartilla. Relaciones de amor es el módulo que estudiaremos a partir del lunes 13 de abril. ¿Quién no necesita una clase de relaciones en estos momentos? Creo que todos necesitamos estudiar relaciones. Y relaciones de amor, no de destino. Una relación de amor se caracteriza porque desarrollamos la capacidad y la herramienta de la aceptación hacia el otro. No criticamos a nadie y no delegamos en el otro la responsabilidad que nos haga felices. Allí experimentamos relaciones de amor. Cuando experimentamos relaciones de destino, cuando estamos agarrados con todo el mundo. Son relaciones de destino porque son entrenadores que nos están enseñando a desarrollar nuestras virtudes internas. Luego tenemos el módulo de aceptología, un módulo de mis favoritos, uno de los módulos más bellos, porque la aceptación es una de las herramientas más difíciles y complejas de desarrollar. Entonces Gerardito dedicó un módulo entero para trabajar la herramienta de la aceptación. Módulo que acabamos de terminar la semana pasada, acabamos de estudiar alquimia del pensamiento. La alquimia del pensamiento es una herramienta mental para transmutar las creencias, para transmutar la información falsa. Módulo bellísimo, alquimia del pensamiento, y que ahora Nelicita les comentará que va a haber un cursillo por ahí intensivo para alquimia y para aceptología también. Asumiendo la vida con sabiduría. Ese es el módulo que estudiaremos este año también. Ese módulo lo vamos a estudiar después de relaciones del amor. Como su nombre lo dice, es para desarrollar la herramienta del asumir, para delegar, dejar de delegar en los otros la responsabilidad de las cosas que me pasan y cómo yo me siento frente al mundo. Está el módulo de trascendiendo las limitaciones, módulo espectacular, que lo he verificado con neurociencia, cómo Gerardo era súper acertado en eso que plantea en el módulo. Es trascendiendo las limitaciones, un módulo que también estudiaremos más adelante. Incondicionalidad, una forma de amar, es un módulo maravilloso porque es el módulo cumbre o el módulo específico para desarrollar la capacidad del amor y el servicio. Ese módulo de incondicionalidad, una forma de amar. Creación divina hecha realidad humana, un módulo muy bonito, un módulo ya avanzado de magia para mostrar cómo podemos trascender para ser seres de cuarto nivel de conciencia. Creación divina hecha realidad humana. Encontrándote con el reino del amor universal, también uno de los módulos estrella de magia del amor, un módulo espectacular, empezando porque la forma como arranca el módulo es bacanísima, porque Gerardo hace la interpretación de los libros sagrados, desde Escuela de Magia del Amor y de la información de sabiduría de los maestros. Entonces es muy bonito ver, por ejemplo, términos de la Biblia, cómo se interpretan a la luz de toda esta información de la que estamos hablando. La felicidad en pareja y en familia, como su nombre lo dice, nos da herramientas para poder desarrollar esa capacidad interior que es la felicidad en entornos con la pareja y con nuestra familia. Escuela de padres, Hyunyo, lo aprendí ya a pronunciar esa palabra, que es el módulo para padres, donde Gerardito nos da las herramientas para poder trabajar con nuestros hijos. Tú eres lo mejor de ti mismo, que es un módulo personal, es uno de los módulos, creo que es el módulo más cortico de magia, el módulo más chiquitico, y es un módulo para el trabajo personal, para el trabajo interior, para el trabajo con mi ser. Y un módulo maravilloso que tuve la oportunidad de estudiar, que lo estudiaremos el próximo año, que es liderando un compromiso con la prosperidad. Es el módulo central para trabajar el tema de los recursos.
el tema de la abundancia, el tema de la prosperidad, y eso solo se logra en la medida en que yo desarrolle el liderazgo interior. Ese módulo espectacular también lo estudiaremos. Y el recurso más valioso de tu vida, pues que es sorpresa, ninguno lo hemos estudiado, lo estudiaremos por primera vez junto con el acompañamiento de Ricardo el próximo año, cuando tengamos acceso a ese módulo maravilloso del recurso más valioso de tu vida. Entonces, esos son los módulos que componen la escuela.